Quiero dar una bienvenida a las personas que nos sintonizan por YouTube. Qué bueno que nos pueden acompañar. El tema de hoy le he denominado 3 acciones determinantes para este año y es el mensaje más largo que he predicado en el 2023, ¿verdad? Porque también es el único. Entonces, ya sea corto o sea largo, pues será el más, por lo menos por una semana. Estamos muy agradecidos con Dios por cada una de las vivencias del 2022. El 2022 fue un buen año. En mi familia, el 2022 fue un buen año. Eso no quiere decir que pasaron solo cosas buenas. También pasaron cosas desagradables. Pero fue un buen año. El 2022 fue un año muy bueno y estamos agradecidos con el Señor por lo que nos permitió vivir. Pero la Escritura también enseña que debemos de aprender a extendernos a lo que viene. Y normalmente en enero se hacen muchas resoluciones, muchas metas, muchas cosas que uno diga, que uno puede decir, yo este año quisiera que tal cosa, tal o cual cosa pasaran en mi vida. Quizás en el colegio y en la universidad es un poquito más fácil de verlo porque uno dice, este año quisiera terminar el año que voy, ¿verdad? Cuando uno ya sale del colegio y de la universidad le hace falta eso un poquito. Y normalmente nosotros en Visión de Fe animamos a las personas a hacer metas, a tener sueños, porque está puesto en nuestro ADN la necesidad de aspirar a una mejor vida de la que tenemos. Y claro, hay mucha tela que cortar en ello, pero yo quiero desafiarnos, porque soy el primero en aceptar ese desafío, a pensar este día en 3 acciones que nos pueden servir para que nuestro año sea mejor en función de conectarnos con Dios. Todos en la vida, como decía hace unos instantes, nos ponemos metas o sueños y estas tienen una cosa en particular. Yo lo he enseñado, yo sé de eso, porque para que una meta sea una meta debe de tener una fecha de caducidad, ¿verdad? Es decir, nada es sin fecha. Si es sin fecha, pues entonces no es una meta, sino que las metas tienen que tener, yo quiero tal cosa para tal fecha. Ya sea que lo logre o no lo logre, tener esa fecha es importante. Ahora, el problema, si lo puedo llamar de esa manera, es que todo lo que tiene una fecha de caducidad se queda en esta tierra cuando nosotros la dejamos. Yo recuerdo siempre el chiste de mi amigo Jesús Rivero, que él contaba de una señora que había enviudado y que cuando antes de morir, Jesús Rivero él ya falleció hace unos 4 o 5 años, recuerdo yo, creo que 2015. Pero le recuerdo este chiste que él decía que una señora se casó con alguien mucho mayor que ella y a él de pronto le agarró esa cuestión que nos da a todos los que nos hemos casado con damas mucho más jóvenes que nosotros. Que, bueno, ¿qué va a hacer? Si yo me muero, ¿qué va a hacer ella con mi pisto? Era alguien muy adinerado. Y él decía, así que le hizo firmar un compromiso a la señora: el día que yo me muera, quiero que me entierres con todas mis riquezas. Claro, le dijo la señora muy inteligentemente. Y ese día llegó y murió. Y finalmente, pues lo enterraron, ¿verdad?
Y la señora se empezó a dar una gran vida. Y entonces alguno de los hijos que no era de la señora dice, pero ¿y qué hiciste? Mi papá, muy fácil, le dijo yo. El día que lo enterramos hice un cálculo de cuánto valía su vida, le puse un cheque a su nombre y se lo metí en su saco y ahí, así con el cheque lo enterramos. Recuerdo mucho ese chiste, ¿verdad? De Jesús Rivero, porque las cosas que pensamos hoy son muy importantes para nosotros, pues nos van a servir un tiempo. Pero si las comparamos con la eternidad, nos van a servir poco tiempo. Yo quiero animarles a incorporar a sus vidas 3 acciones que tocan lo espiritual, lo incorruptible. 3 acciones que sí pueden trascender incluso después de nuestra muerte, como el punto de partida del año 2023 y que nos vayan a contar también el día que se reactive la vida en nosotros. Por supuesto, jamás quiero yo darle la impresión, nunca Dios me libre y me guarde de darle algún día la impresión de que no hay que esforzarse en esta tierra, de que no hay que luchar. Jamás es esa mi forma de ver las cosas o de predicar. Pero es que ya todo eso nos preocupa y nos ocupa demasiado. Y yo quiero desafiarnos a incorporar a la vida 3 acciones que trascienden la muerte. La Escritura nos enseña en la segunda carta de Corintios, capítulo 2, versículo 9, y nos dice el apóstol Pablo, yo lo fui a buscar a Isaías, este es un pasaje de Isaías, pero el apóstol Pablo hace una reinterpretación de ese pasaje porque no está tan literal, y el apóstol dice, sino como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Y cuando yo leía este versículo en mis años mozos, yo siempre pensaba, casas, carros, puntos, ¿verdad? Dios tiene preparado, y lo enfocaba a lo temporal. Pero esa no es la perspectiva que yo quiero que tomemos, porque yo sí puedo imaginarme qué quisiera que Dios me diera en esta tierra. Lo que no puedo imaginarme es qué es lo que Dios tiene preparado para mí en la vida eterna. Eso sí no ha subido a mi mente, eso sí no lo puedo ni siquiera pensar. Ahora, esto, lo que yo quiero desafiarlo, es que usted lo empiece a vivir ya. Yo quiero desafiarle a que usted viva la vida eterna desde ya. Que empecemos a practicar cómo es que va a ser cuando el Rey de Reyes haga su aparición, cuando nos dé la corona de justicia y cuando ponga en nosotros la incorruptibilidad. ¿Sabe qué quiere decir incorruptibilidad? Quiere decir que nuestro cuerpo, nuestro ser, va a sufrir una transformación que hoy se desgasta. Hoy se desgasta, hoy nuestro cuerpo se desgasta. Hoy nuestro cuerpo, si ayer usted corrió la San Silvestre, no sé si se corre la San Silvestre todavía, pero si usted la corrió, su cuerpo se desgastó, se cansó. Pero la vida incorruptible es una vida sin desgaste, ni siquiera de eso temporal. Y por supuesto, sin muerte. Y yo quiero decirle que si nosotros nos enfocamos en eso, vamos a empezar a vivir en esta tierra, en este mundo, la vida eterna. Y de verdad, eso no nos va a eximir de que algunas cosas nos salgan como queremos. Porque está escrito, en el mundo tendrán aflicción, pero ustedes confíen, dijo Jesús. Él ha vencido al mundo. Él ha vencido al mundo.
Y lo que está implícito ahí es que nos ha hecho a nosotros también vencedores de ese mundo. Entonces, sin mayor introducción, yo quiero sugerirle 3 cosas. ¿Está listo? Pregúntele a su vecino si está listo. Ok. Pero allá en casa, pregúntese en el espejo si está listo. Número 1. Aprende más de Dios. Es bien sencillo. Yo quiero desafiarte a aprender más de Dios. Ahora, antes de que tú te vayas a la montaña más alta pensando que estás más cerca de Dios, yo quiero decirte que Dios se encuentra especialmente, porque Él está en todos lados, pero Él se encuentra especialmente en su palabra. La primera pregunta que yo te haría con respecto de esto es: ¿cuánto sabes acerca de Dios? Yo quiero ser el primero en responderla. No sé lo suficiente. No sé lo suficiente. Dios es una fuente de vida eterna y tengo demasiado espacio en mí y demasiada humanidad en mí y necesito conectarme con lo espiritual, necesito conectarme con lo incorruptible, con lo que no muere, con lo que no acaba. Necesito conectarme con Dios. Yo estoy muy agradecido con Dios por haber nacido en un hogar cristiano. Mis padres lo eran también, mis abuelos lo eran también. Y el evangelio llegó a mi familia de ambas ramas de mi familia con mis bisabuelas. Mi bisabuelo, perdón, del lado paterno, y mi bisabuela del lado materno. Yo siempre he sabido algo acerca de Dios y lo he conocido en épocas distintas de mi vida. Y siempre Él ha sido fiel. Pero mientras más lo conozco, más cuenta me doy de lo poco que lo conozco. Cuando era niño tenía una actitud muy prepotente para las cosas de Dios, porque yo no sé qué le daban a usted de Navidad, para Navidad, pero a mí me daban historias bíblicas, Biblias y cosas que tenían que ver con las cosas de Dios. De verdad. Usted se ría, la pastora, usted no tuvo infancia, hermano. Yo salía a la casa el 26 y miraba a todo el mundo con una patineta, miraba a todo el mundo con una bicicleta nueva de esas Coaster. Yo nunca tuve una Coaster, miraba y todavía tenían los flequitos ingratos que se movían así. Y yo en la casa tenía una Biblia nueva. Y no lo menosprecio, al contrario, lo que estoy tratando de decir es que así nos criaron. Pero aún con todo eso, Dios ha sido tan fiel con mi vida. Porque le contaba yo que tenía una actitud muy, muy fea. No me enorgullezco de esto, porque a mí me gustaba corregir a los maestros de Biblia de la iglesia los domingos en la escuela dominical, porque no se preparaban, no son como los de Visión de Femisco, que aquí sí se preparan. Allá nos enseñaban cosas, se atarantaban. Y entonces a mí me gustaba y yo, fíjese qué feo, pero con todo eso, Dios siempre se mostró fiel, de que a pesar de mí y a pesar de mis malas actitudes, poco a poco siempre se reveló. Y lo que hoy yo tengo me lleva a pensar, me lleva a entender que nunca se tiene suficiente, que nunca vamos a poder saber demasiado de Dios. Pero una cosa sí le puedo asegurar, y esta tiene que ver con una mujer, con una dama que empezó su vida a buscar amor, a buscar oportunidades. Se encontró su kikirimiao. ¿Usted sabe qué quiere decir kikirimiao? Kikirimiao viene del latín kikiriki, que quiere decir un gallo o una buena gallina. Y vio un muchacho, dijo: este es el hombre de mi vida.
pero no, pasó de largo y luego dijo, bueno, tal vez este me salió malo, pero cuando ya iba por el quinto y el sexto ya solo era así como así al llegue. Usted sabe qué quiere decir al llegue, ¿verdad? Esta mujer se empezó a dar cuenta como que los hombres no eran la solución y su vida carecía de propósito, su vida carecía de significado. Claro, tenía una religión, se pensaba que era hija o descendiente de un patriarca Jacob y ella pensaba que lo tenía todo solucionado, pero su vida evidenciaba otra cosa. Y muchos de nosotros estamos así. Pensamos que lo tenemos todo, pero nuestras acciones, nuestra forma de comportarnos evidencia que hay una carencia en nosotros. Y es que aquel que no tiene a Dios no tiene nada, aunque pueda tener muchas cosas, pero siempre su ser, su mente intrínsecamente va a estar con una insatisfacción de vida. Hoy en día esa insatisfacción se busca llenar con muchas formas. Si este mensaje lo hubiera predicado hace 50 años, bueno, tendría 4, no sé si lo hubiera sabido comunicar, pero me hubiera enfocado exclusivamente en el chupar, mujeriar y el fumar, que era lo que se enfocaba en los problemas de hace. Ahora hay muchos otros problemas más. Ahora podemos hablar de muchas perversiones y el mundo cada vez más ofrece una paleta de cosas que te pueden llenar. La tecnología, no voy a entrar ni a dar ejemplos mejor, pero lo que estoy tratando de decir es que la humanidad está buscando una satisfacción que no encuentra en algo, y esta mujer nos lo planteaba. Pero un día, al igual que lo hizo con usted y conmigo, Jesús se le cruzó en el camino. Jesús dijo: basta ya para ti, yo te voy a dar algo. Y empieza una conversación. La mujer va al pozo que estaba cerca de su casa, porque no tenían agua potable, sino tenía un pozo cercano, y ella se dirige al pozo. Ahora, los pozos eran unos lugares muy importantes. Yo le diría a usted que los pozos en la antigüedad son el equivalente a las redes sociales de hoy. Así que ella se fue al Face. El pozo era el lugar, porque era donde la gente llegaba a sacar agua, era el lugar donde se relacionaban con otras personas, donde se tomaban selfies, donde se contaban de los hijos, donde se hablaban. Y los temerosos de Dios, por ejemplo, Abraham siempre lo hizo, Isaac siempre lo hizo, y Jacob también. Por eso es que ustedes los ven peleando por pozos. Ustedes los ven a ellos, estoy hablando de Génesis ahora, buscando abrir pozos, porque era un centro de interactuar con otras personas. Y cuando Jesús desciende, empieza una conversación, y a mí me llamó mucho la atención el versículo 14 del capítulo 4 de Juan, y ese dice: cualquiera que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. Y yo lo que quiero decirle es que ahí lo que debemos entender es: nunca más tendrá sed de otra cosa. Porque por supuesto que nos da sed. Debemos de tomar por lo menos 8 vasos de agua al día. Así que no está hablando de la sed del agua pura o del café, ¿verdad? Sino está hablando de una satisfacción con la vida que se lleva. Y él dice: nunca más tendrá sed de otra cosa, sino que el agua que yo le daré será para él o ella
una fuente de agua que salte para vida eterna. Es decir, lo que Jesús tiene para ti es algo que te va a dar satisfacción en la vida, que te va a dar realización en la vida, que por supuesto no te exime de tus sueños, no te exime de todas las cosas que quieres hacer y quieres lograr y alcanzar, pero es que lo vas a hacer desde la plataforma correcta, porque vas a estar saciado. No vas a ir a buscar cómo llenas algo que está vacío, sino vas a ir a buscar cómo compartes lo que ya Dios te ha dado. Es muy distinto llegar a un lugar, cualquiera que este sea, con la necesidad de que me llenen algo a mí porque voy con una carencia, que llegar con la certeza de que yo lo tengo todo, porque si tienes a Cristo Jesús de verdad que lo tienes todo, y llegar a cualquier lugar y decir yo lo tengo a Él, yo estoy aquí para compartir. Quizás te falte para pagar la luz o el agua, de eso no te preocupes, porque es parte de la vida eterna y nuestro buen Dios sabe de que tiene necesidad y Él va a proveer de acuerdo a sus riquezas en gloria. Él no es escaso, Él es bueno. Dios no está por quebrar el ánimo de nosotros, al contrario. Así que un creyente, cuando conecta esto, va a ir a buscar la satisfacción de su vida, a llenar esa sed que le da significado con Dios. Esa es mi primera sugerencia. Aprende más de Dios. Lo que estás buscando está en Cristo Jesús, está en la persona de Jesús. Lo que estás necesitando, aquella carencia que todavía no ha sido llenada, está en Cristo Jesús. Y las demás carencias de la vida, como lo son lo emocional, como lo son lo financiero y cualquier otra carencia que puedas establecer que vives en este momento, está en la persona de Jesús. Mi amigo Roger Osorio compuso una canción en los años 90, finales de los 80, que decía: toda mi vida está en ti, todos mis sueños están en ti, todo lo que soy y lo que espero ser, y me gusta tanto esto, están en la persona de Jesús. Y es una verdad tan grande. Yo te invito a que aprendas más de Dios, y que si tú tienes una duda de cómo hacerlo, abórdanos. He abierto una lista de difusión en Facebook y anoche la probaba con algunos de ustedes para comunicar cosas de la iglesia. Si usted no recibió un mensaje de WhatsApp de mí anoche, no es que no lo quiera, lo quiero de verdad, pero no lo tengo en mi listado. Avíseme y lo voy a agregar porque queremos enseñar más la palabra de Dios. Eso es lo primero. La segunda acción. Algunos de ustedes, mis hijas me sorprendieron el otro día porque íbamos en el carro y de repente dijeron: tal cosa es bien bagre. Y a mí se me prendió el foco y yo dije: esta generación tiene esperanza, dije yo. Tiene esperanza, porque esa palabra nosotros la usamos para algo bagre. Cuando algo era bagre, uno decía: a la que bagre, ¿verdad? Amén, dicen unos por ahí. Pero también hay otro término arameo, un término arameo que usamos en Guatemala hace muchos años, es la palabra sholom. Ahora no shalom, sholom. ¿Usted sabe qué es un sholom? Un sholom es una persona que tiene en Guatemala, para los que no nos ven de Guatemala, se dice de una persona, hasta escribí la definición, de una persona que tiene la cabeza grande. Eso es o bien el conocimiento se le subió a la cabeza, es decir, se puso orgullosito porque piensa que sabe mucho. Con respecto de las cosas de Dios, la única forma de evitar la deficiencia del sholonismo es poner en práctica
todo lo que aprendes. Así que es muy sencillo aprender más de Dios en la palabra, en su palabra, y luego es poner en práctica. Es que no estás aprendiendo para llenarte de conocimiento. La Biblia es muy específica en eso, y por eso los mandamientos son: haz y no hagas, haz y no hagas. Es que debes de aprender con el propósito de hacer. En el Génesis, cuando vemos el relato de la creación, se usan 3 verbos. Un verbo que dice crear, pero que realmente es organizar. Dios organizó. El otro es hacer, y el otro es formar, formó. En los primeros 2 capítulos de Génesis usted va a ver estos verbos conjugados a Dios. Y es lo que Dios espera de nosotros, que seamos imitadores de Él, que si aprendemos algo, cualquier cosa, que usted conecte un domingo por la mañana, que usted conecte en alguno de los estudios, que usted conecte en una lectura que usted tuvo, porque la Biblia, queridos hermanos, hay que leerla literal, excepto cuando sea alegoría, y esas hay que entenderlas, y si no las entendemos, pidamos una explicación. Pero la Biblia hay que leerla literal. Cuando diga no matarás, no hay que matar. Y entonces cuando usted ve que Dios le dijo a Josué que fuera a volarle el cuello a muchos, entonces esa es una cuestión que debemos preguntarnos: ¿qué quiere decir? Pero la Biblia hay que leerla en primer lugar literal. Y además entender que pueda que pase el cielo, pueda que pase la tierra, pero la palabra de Dios no va a pasar. No va a pasar. Entonces necesitamos empezar a practicar un poquito más de las cosas que aprendemos. Hay una porción muy interesante que está en la epístola que escribió el hermano de Jesús. Él se llamaba Jacob, y vamos a ir allí. Jacob capítulo 1 versículo 21 dice: por lo tanto, desechando toda suciedad. Ahora eso no se refiere, hermano, a que usted saque la basura de su casa. Hay que sacarla. Pero no está hablando de ese tipo de basura. No está hablando de que limpie su carro de vez en cuando, de que le dé una lavadita, por favor. Esas son cosas que hay que hacer. Pero aquí está hablando, se explica, dice: por lo tanto, desechando toda suciedad y la maldad. Ya me están quemando cohetes. Eso quiere decir que debo terminar. Y ya casi voy. Qué triste los cohetes de las 12 aquí en la calle del Cedro, ¿eh? ¿Oyeron? Esa es nuestra versión de cohetes de las 12 del mediodía. Estamos en necesidad de mejorar. Por lo tanto, desechando toda suciedad y la maldad que sobreabunda en el corazón del hombre, he de decir, reciban con mansedumbre. Desechando, reciban. Así hay que sacar para recibir. Y no te vas a cambiar a ti hasta que no empieces a practicar. No vas a ver el cambio en tu vida hasta que no pienses hacer. Por supuesto, tiene que haber un análisis racional, pero muchas veces nos quedamos en lo más importante es lo que está en la mente. No, lo más importante es lo que haces, porque lo que haces es lo que se afinca en tu mente, es lo que se vuelve realidad en tu mente. Hay que hacer. Y sigue diciendo: reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar su vida. Versículo 22. Pero sean hacedores de la palabra. Y cuando diga algo la palabra, hermano, no lo ignores. No lo ignores. Apréndelo bien. Apréndelo bien para practicarlo. Pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque los que oyen pero no practican
se están engañando a sí mismos. Lo voy a decir otra vez. Aunque seas cristiano, vengas a la iglesia, te predique el mejor pastor, vayas a vigilias todas las noches, estés en ayunos todos los días y oigas Biblia, 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 Biblia todo el tiempo, qué bueno. Pero si no llegas a practicar, te estás engañando a ti mismo. You are fooling yourselves, my friends. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Quiere decir, fíjese que le quiero contar. Prediqué en Estados Unidos en inglés a una audiencia de solo norteamericanos. Nadie hablaba español ahí, solo Mónica. Y en esa noche que fuimos se le olvidó. Yo estaba muy nervioso porque yo había predicado en inglés, pero a personas que su idioma y principal no era en inglés. Y ahí estaban gente que yo conozco, gente con quien hacemos ministerio en Chichicastenango, que yo los conocía. Yo estaba muy nervioso porque de repente se me salía yo soy puro guatemalteco. Pero quiero contarle, ¿verdad? Por eso ahora voy a tener más libertad de predicar en inglés con ustedes. Pero siempre lo voy a traducir. Pero lo que quiero decir, no se engañe. No vivamos engañados. No, mire, hay tanto creyente engañado porque sabe, pero no hace. Eso es engañarnos a nosotros mismos. Hay tanta persona engañado porque sabe, pero no cumple, no guarda, no hace. Se están engañando a sí mismo y no les sirve de nada. Entonces lo que aprendió no les sirve de nada, se está engañando. Mi segundo consejo para este año es: ponga en práctica lo aprendido. Y por último, mi tercer consejo está en 2 versículos muy cortos. Me oyeron, va. Querías que era poco, pum, aquí te van los cohetes. Para los que están en la transmisión, a las 12 en Guatemala se queman cohetes del 1 y del 25, y eso es lo que estamos viviendo. Primera carta de Tesalonicenses 5, 16 y 17. 2 cosas, dice: estén siempre gozosos y oren sin cesar. Vaya que no vino César hoy, ¿verdad? Podemos orar bien. Oren sin cesar. Oren sin cesar. ¿Sabes qué es mi tercer consejo? Entra en juicio con Dios. Eso es orar sin cesar. Orar sin cesar es que tú hagas una revisión diaria de tu vida. Y entonces en una hoja de Excel, en el balance, en la primera columna, pongas todo lo que tú sabes de Dios. En la segunda columna, lo que fallaste en hacer ese día. Y el saldo lo empates diciéndole: Señor, no hice lo que tenía que hacer, o hice lo que tenía que hacer, o hice lo que no tenía que hacer. Perdóname. La oración es el espacio en donde yo puedo llegar con Dios y decirle, aparte de adorarlo, por supuesto que es importante, pero yo puedo llegar a decirle: Señor, he fallado, hoy fallé, perdóname. ¿Y sabe qué hace Él? Él lo perdona, Él lo restaura, Él lo levanta. Pero con quien no va a Dios es con el cholón, con el cabezón, con el que no. Nosotros podemos pensar: no, yo soy muy bueno, pero Dios va con el contrito y humillado. El coro que cantábamos, sea la gloria, es un extracto del libro del profeta Isaías, que dice: a el alto y sublime que vive en la eternidad. Pero dice que su corazón habita con el que es manso y humilde. Y manso y humilde no es otra cosa más que hacer una ecuación, como lo intentaba decir, en donde yo voy con Dios, digo: Señor, tu palabra dice esto, pero yo hoy hice esto, perdóname, Señor, perdóname. Esa es una acción determinante, espiritual, incorruptible.
Eso te lo vas a llevar, porque el día que el Señor regrese, eso te va a contar. Eso te va a contar. Y una vez eso pase, pues sonríe, sonríe, sonríe. En, en Deuteronomio 28, no lo voy a leer, versículo 28, capítulo 28, versículo 47 me parece que es. Vemos que las desconexiones, las Biblias traducen maldiciones, pero son desconexiones de Dios que producen cosas nefastas para nosotros. Todas las desconexiones que nos vienen, que nos alcanzan. Y la otra semana voy a predicar de cómo ser bendecido, de cómo vivir una vida de bendición. Es la segunda parte de este mensaje. Pero ahí en el versículo 47 me parece que es, dice que por no haber servido al Señor con alegría, vienen las desconexiones. O sea, no es no haber servido al Señor. Muchos de ellos sirvieron al Señor, pero lo hicieron sin alegría. Por eso es que yo le señalo a usted la oración y el gozo. Y que si te toca servir al Señor, que te toca servir al Señor. No estamos hablando de un privilegio en la iglesia exclusivamente. Estamos hablando de su palabra. Estamos hablando de guardar su palabra. Estamos hablando de aprender su palabra. Y estamos hablando de practicar su palabra. Que lo hagas con gozo. Y que cuando haya algo que se va a tierra, ahí está la oración. Para eso está la oración. Tres acciones muy cortas. Aprende de Dios. Pon en práctica lo aprendido. Y número 3, disciplínate para orar y estar contento. Dile a tu vecino con el dedo acusador, con este es el acusador, aprende más de Dios este año. Aprende más. Decirle a la nuera, Silvita, aprende más de Dios, no te hagas la loca. Aprende más de Dios este año. ¿Verdad? Este dedo sirve. Ahora con el otro, practica más de lo aprendido. Practica más de lo aprendido. Y ahora para arriba, oremos más. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. O tal vez mejor no lo cierre, ¿verdad? Quédese con los ojos abiertos. Pero reciba esta administración. Reciba esta administración. Mi buen Dios, gracias por tu palabra. Gracias por este año que nos está empezando. Gracias porque nos has llamado para hacer luz. La luz es imposible que se mezcle con las tinieblas, porque cuando llega la tiniebla desaparece. Gracias, Señor, porque nos has dado un nombre más excelente. Gracias porque te quedaste con nosotros y tu promesa es nunca abandonarnos ni dejarnos. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias porque nos amas, porque nos bendices y nos guardas. Gracias por este tiempo que nos das hoy y por la oportunidad que tenemos de estar en tu casa esta mañana. Bendecimos tu nombre, porque para siempre es tu fidelidad. Yo quisiera invitar a los hermanos de la alabanza. Yo sé que rompemos un poquito el protocolo, pero quiero que las personas que nos sintonizan sean parte de este último momento de ministración y que podamos todos tener un tiempo con el Señor.
Gracias, Padre. Y me has dado salvación. Gracias, Señor. De tu amor has derramado mi corazón. Sabré agradecerte lo que has hecho en mí. Venimos a empezar este año llenos de gratitud, Señor. Mi canción, Llenos de gratitud para ti, por todo lo que nos das. gracias Señor, Le invito a cantarlo con nosotros. gracias mi Señor. Jesús, En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna, Rey. regalaste al morir. Por tu sangre Tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Ahí no está. Levante sus manos con un momento conmigo y dígale: gracias, Señor. Gracias por todo el bien que nos has dado en los 365 o 66 días realmente de este año que ha acabado. Gracias por todo el bien que nos vas a dar en este año que hoy empezamos. Venimos a dedicarlo a ti, Señor. Venimos a entregarlo a ti, porque nuestros días son tuyos y están en nuestras manos. Porque nuestros días son tuyos y están en nuestras manos. Porque el hombre propone, pero tú dispones, Señor. Gracias, Señor, por tanta bondad. Ayúdanos a aprender más de ti, Señor. Ayúdanos a ser hacedores y no oidores olvidadizos. Y ayúdanos a regresar a ti cada día. Ayúdanos a regresar a ti cada día, a regresar a tu corazón cada día, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre. Ayúdanos. Te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te damos las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Una última vez, dígale: gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.
Queridos hermanos que nos sintonizan virtualmente, nos alegra tanto contar con su presencia, domingo a domingo. Estamos haciendo un esfuerzo cada vez por llegar de una mejor forma con ustedes. Gracias por sintonizarnos hoy. Los esperamos de hoy en 8. Que Dios los bendiga, que Dios los tenga bien y que esta sea una buena semana para ustedes.